¿Quién fue Jocabed? Muchos conocen a Moisés, el libertador de Israel, pero pocos reflexionan sobre la mujer que lo trajo al mundo y, con serena valentía, desafió a un imperio confiando plenamente en el Señor. Esta es la historia de una madre que no solo dio a luz a un hijo, sino que también dio su vida para que la promesa de Dios se cumpliera. Hoy los invito a sumergirse conmigo en esta conmovedora narración para aprender más sobre Jocabed, la madre que confió en el Señor. Antes de continuar, les insto a suscribirse a este canal. ¿Por qué? Porque aquí contamos historias bíblicas con profundidad, fieles a la palabra, brindando no solo conocimiento, sino también alimento espiritual para fortalecer su fe. Si desean crecer en la gracia y la comprensión de la palabra de Dios, este es el lugar para ustedes. Así que suscríbanse, activen las notificaciones y acompáñennos en este aprendizaje. Ahora, vayamos al comienzo de nuestra historia. El libro del Éxodo nos presenta el contexto en el que nació Moisés. El pueblo de Israel estaba en Egipto, viviendo en esclavitud. Su número había aumentado, y esto infundió temor en el corazón del faraón. Pensó, si este pueblo sigue creciendo, podría aliarse con nuestros enemigos y destruirnos. Por lo tanto, ordenó matar a todo niño hebreo que naciera. Era un decreto de muerte, una orden cruel que buscaba exterminar a una generación. En este escenario de dolor, lágrimas y persecución aparece Jocabed. Su nombre, que significa Yahvé es gloria o la gloria del Señor, ya llevaba en sí un testimonio silencioso. La Biblia revela en Éxodo 6 y 20 que Jocabed era de la tribu de Leví, esposa de Amram y madre de 3 hijos que marcaron profundamente la historia bíblica, Miriam, Aarón y Moisés. Imaginen por un momento el corazón de esta mujer. Ya tenía 2 hijos, pero ahora estaba embarazada de nuevo, en un momento en que dar a luz a un niño hebreo casi con seguridad significaba verlo morir. ¿Cuál sería la reacción natural? Desesperación, miedo y rebeldía. Pero Jocabed, impulsada por la fe, hizo algo diferente, confió en el Señor. Cuando nació Moisés, la Escritura dice en Éxodo 2 que Jocabed vio que era un niño hermoso. Este detalle no se refiere solo a la belleza de un niño. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23, interpreta este momento diciendo, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso, y no temieron el edicto del rey. Aquí vemos la profundidad de la fe que Jocabed y Amram tenían. No era solo amor maternal, era una confianza absoluta en la soberanía de Dios. Durante 3 meses, logró ocultar al bebé. Imaginen la tensión de ese periodo, cada llanto, cada sonido podía delatar su hogar y poner en peligro a su familia. Cada amanecer, Jocabed se levantaba, sin saber si ese sería el día en que los soldados egipcios invadirían su hogar. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por el pánico, la sostenía la fe en el Señor. Pero 3 meses después, se dio cuenta de que ya no podía ocultarlo. Y aquí es donde ocurre un punto de inflexión conmovedor. Jocabed toma una decisión radical, una que solo puede entenderse a la luz de la fe. Prepara una cesta de juncos, la unta con betún y brea para que no se hunda, mete al bebé dentro y lo deposita en el río Nilo. Piénsenlo, el Nilo era un lugar de vida, pero también de muerte. Era una fuente de alimento, pero también un símbolo de peligro. Depositar a su hijo allí no fue solo un acto de desesperación, fue un acto de entrega total al Señor. Fue como si Jocabed dijera, Señor, ya no puedo proteger a este hijo con mis propias fuerzas. Pero lo pongo en tus manos, porque sé que puedes guardarlo. Este momento es el corazón palpitante del testimonio de Jocabed. Aquí vemos no solo a una madre que lucha por la vida de su hijo, sino a una mujer que comprendió que los hijos pertenecen primero a Dios. Y al confiar en el Señor, Jocabed nos enseña una verdad eterna. La verdadera fe no es simplemente esperar que todo salga bien, sino entregarlo todo en manos de Dios, incluso cuando no entendemos el camino. Y es en este punto de entrega radical que concluimos esta primera sección. El bebé ya está en la canasta, flotando río abajo, y el corazón de Jocabed descansa confiado en Yahvé. ¿Qué sucederá después? ¿Qué hará Dios con ese pequeño bebé destinado a cambiar la historia de una nación? En la siguiente sección, veremos cómo el plan soberano de Dios se desarrolla de maneras sorprendentes, generando emoción,
creciente tensión y un desenlace inesperado que nos muestra que ninguna circunstancia puede frustrar los planes del Señor. La canasta está en el río. Las aguas llevan a ese pequeño bebé, y el futuro de una nación parece flotar en la corriente. ¿Qué podría suceder? A ojos humanos, la escena parece desesperada. Pero cuando miramos con fe, vemos que no fue la casualidad la que guió esa canasta, sino la mano soberana del Señor. El libro del Éxodo nos muestra la siguiente escena con asombroso detalle. ¿Quién estaba de pie a orillas del río? La hija del faraón. No una egipcia cualquiera, ni una sierva cualquiera, sino la hija del mismo hombre que había decretado la muerte de los niños hebreos. Aquí es donde aumenta la tensión. Porque, al encontrar al bebé, la hija del faraón podía simplemente ordenar su muerte inmediata. Después de todo, la ley era clara, ningún niño hebreo debía sobrevivir. Pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y el corazón de los reyes está en las manos del Señor. La hija del faraón ve al bebé, y el texto bíblico dice que siente compasión por él. La compasión llena el corazón de una hija de la realeza egipcia, y la vida de Moisés es preservada. Esto no es casualidad, es providencia. Es la mano invisible de Dios obrando en medio de la historia. Y en ese momento, la sabiduría de Dios entra en escena a través de Miriam, la hermana de Moisés. Ella estaba de pie a la distancia, observando atentamente. Al notar la compasión de la princesa, Miriam se acerca y sugiere: ¿quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea para que te cuide y lo alimente? Éxodo 2, 7. La hija del faraón acepta la sugerencia. ¿Y quién es llamada a cuidar del bebé? La propia Jocabed. Observe la santa y maravillosa ironía de la providencia de Dios, quien entregó a su hijo al río con lágrimas y fe, ahora lo recibe de vuelta en sus brazos, esta vez protegida por el decreto de la misma casa real que pretendía destruirlo. Jocabed ahora no solo ha recuperado a su hijo, sino que recibe dinero para criarlo. El enemigo que decretó la muerte del niño es el mismo que ahora financia su supervivencia. Este es el poder de la providencia divina. Es como si Dios dijera: nadie puede frustrar mis planes. Ni el faraón, ni los decretos, ni los ríos, ni los imperios. Aquí vemos cómo la tensión se transforma en esperanza. Lo que parecía el final se convierte en el comienzo de algo mucho mayor. Jocabed puede amamantar a su hijo, puede educarlo en sus primeros años, puede inculcarle la fe en el Dios de sus padres. Ella no conocía todos los detalles del futuro, pero sabía que este niño pertenecía al Señor. Y aquí tenemos una profunda aplicación para nosotros. La vida a menudo nos coloca en situaciones donde parece no haber salida. Estamos llamados a poner nuestros sueños, nuestros hijos, nuestros planes en las manos de Dios. Y cuando lo hacemos, no significa que lo perderemos todo. Al contrario, significa que veremos la gloria del Señor actuando de maneras inesperadas, cuidando lo que nos confiamos con fe. El desarrollo de la historia de Jocabed nos enseña algo valioso sobre la teología reformada: la soberanía de Dios es absoluta. Él gobierna sobre reyes y princesas, sobre decretos e imperios, sobre ríos y arroyos. Nada escapa a su control. Y aunque no comprendamos todos sus caminos, podemos confiar en que sus planes son perfectos y nunca fallan. Piensen conmigo. Si Dios pudo usar a la hija del mayor enemigo de Israel para salvar la vida de Moisés, ¿no es también lo suficientemente poderoso como para actuar en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más difíciles? El clímax de este segundo bloque está precisamente aquí. Jocabed, la madre que confió en el Señor, acoge de nuevo en sus brazos a quien un día lideraría la liberación del pueblo de Israel. Ella no sabía que su hijo sería el hombre que hablaría cara a cara con Dios en el Sinaí. No sabía que este bebé se convertiría en el instrumento para abrir el Mar Rojo. Pero sabía que podía confiar en el Señor, y eso era suficiente. El bebé que pudo haber muerto en las aguas ahora crece protegido en el palacio. El niño nacido bajo un decreto de muerte ahora vive bajo la tutela de una princesa. El hijo entregado por fe ahora es sostenido por la providencia. Aquí concluimos esta segunda sección, con el corazón lleno de esperanza. Porque la historia de Jocabed no se trata solo de una madre y un bebé. Se trata de un Dios soberano que actúa en medio del dolor, que transforma las lágrimas en providencia y que guía la historia a la perfección. En la siguiente sección, profundizaremos aún más. ¿Quién era exactamente Jocabed según la Biblia?
¿Qué lecciones teológicas podemos extraer de su vida? ¿Y cómo resuena esta historia en nosotros hoy, como padres, hijos y siervos del Señor? Prepárense, porque con cada detalle descubrimos aún más la belleza de la fidelidad de Dios. ¿Quién, después de todo, era Jocabed según la Biblia? Es necesario plantearse esta pregunta, porque a menudo hablamos de Moisés como el gran libertador, pero olvidamos a la mujer que, mediante la fe, apoyó los primeros pasos de su vida. La respuesta está en las Escrituras. En Éxodo 6 y 20, leemos, «Y Amram tomó por mujer a su tía Jocabed, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137». Aquí tenemos una clara identificación de esta mujer. Más adelante, en Números 26, 59, se menciona de nuevo su nombre, y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y ella le dio a Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana María. Estas dos referencias, aunque breves, son suficientes para revelar la importancia de su vida. Jocabed no era una mujer común y corriente. Ella pertenecía a la tribu de Leví, el grupo que más tarde sería apartado por Dios para el sacerdocio y el servicio en el tabernáculo. En otras palabras, Jocabed pertenecía a un linaje destinado al servicio del Señor. Ahora, piensen conmigo, ¿qué significa esto? Significa que el nacimiento de Moisés, Aarón y Miriam no fue fruto de la casualidad, sino del plan eterno de Dios. La familia que daría a luz al libertador de Israel y al primer sumo sacerdote había sido cuidadosamente preparada por el Señor. Jocabed fue el instrumento que Dios usó para dar a luz a estos hijos. Aquí surge una profunda cuestión teológica. La Biblia no oculta los nombres de los personajes secundarios, porque cada detalle de la historia de la redención importa. Jocabed puede parecer un nombre secundario, pero sin ella, no habría Moisés, ni Aarón, ni Miriam. Esto nos recuerda que, en el plan soberano de Dios, incluso las vidas aparentemente ordinarias tienen importancia eterna. Y aquí quiero plantearles una pregunta. ¿Cuántas veces han pensado que su vida es demasiado pequeña para ser usada por Dios? ¿Cuántas veces han creído que su papel era insignificante ante la gran obra del Señor? La historia de Jocabed nos muestra lo contrario. Aún sin aparecer en cada página de la narración, su fe silenciosa moldeó generaciones y allanó el camino para que Israel experimentara la liberación. Este es el detonante de la curiosidad que nos cautiva. Si Jocabed, una mujer esclavizada que vivía en el hostil Egipto, pudo ser usada tan magníficamente por Dios, ¿qué no puede hacer Él con su vida hoy? De cara al futuro, necesitamos comprender cómo la teología reformada ve esto. La doctrina de la providencia enseña que Dios no solo creó el mundo, sino que también sostiene y gobierna cada detalle. Esto incluye las grandes hazañas de los reyes, pero también las lágrimas de una madre que deposita a su hijo en una canasta en el río. Nada escapa al cuidado de Dios. Cuando observamos a Jocabed, vemos una encarnación viviente de esta doctrina. Y no es curioso que, incluso sin recibir revelaciones directas como Moisés en el Sinaí, ni grandes visiones como Isaías en el templo, Jocabed viviera por fe, confiando en la palabra ya revelada a sus antepasados. Creyó en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y su fe fue recompensada, pues el Señor preservó al niño que cambiaría la historia. El clímax de esta sección está precisamente aquí. La vida de Jocabed es un poderoso recordatorio de que Dios usa a los humildes para confundir a los poderosos. Una madre hebrea, sin espada, sin ejército, sin influencia política, derrotó el decreto del faraón simplemente por confiar en el Señor. Su victoria no fue por poder humano, sino por fe. Al observar su historia, nos enfrentamos a la siguiente verdad: por pequeña que parezca tu contribución, si se hace con fe en el Señor, será eterna. Jocabed no aparece en las listas de grandes hazañas humanas, sino en el plan mismo de redención. Y, para cerrar esta sección, quiero dejarles esta reflexión. ¿Tenemos la misma valentía que Jocabed? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios lo suficiente como para poner todo lo que más amamos en nuestra canasta y dejar que Él nos guíe por las aguas de su providencia? En la siguiente y última sección, veremos cómo esta historia no solo termina en el Antiguo Testamento, sino que apunta a Cristo, el verdadero libertador. También reflexionaremos sobre las lecciones que la vida de Jocabed nos deja hoy y llegaremos a una conclusión que les conmoverá. La historia de Jocabed no es solo un recuerdo lejano en las páginas del Antiguo Testamento.
Es una historia viva, que resuena hasta nuestros días, y que apunta a algo mucho más grande que el nacimiento de Moisés. En las secciones anteriores, vimos cómo Jocabed, por fe, enfrentó un decreto de muerte, puso a su hijo en manos de Dios y experimentó la providencia divina de una manera sorprendente. Pero ahora necesitamos ir más allá, comprender cómo esta historia se conecta con el plan de redención que culmina en Cristo. Moisés fue salvado de las aguas, preservado por Dios y erigido como el libertador de Israel. Sacó al pueblo de Egipto, dividió el Mar Rojo y recibió la ley en el Sinaí. Pero la escritura es clara, Moisés era solo un tipo, una sombra de aquel que había de venir. En Deuteronomio 6 y 15, el propio Moisés dijo: El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharás. Ese profeta era Cristo. Así como Moisés se salvó del decreto del faraón, Jesús se salvó del decreto de Herodes, que ordenó la muerte de los niños de Belén. Así como Moisés fue colocado en una canasta en el Nilo, Jesús fue colocado en un humilde pesebre, totalmente dependiente de la providencia de Dios. Así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, Jesús liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado y la muerte. Entiende, la fe de Jocabed al poner a su hijo en manos de Dios no solo preservó la vida de Moisés, sino que indirectamente preservó el linaje que nos llevaría a Cristo. Cada acto de fe en la historia bíblica señala la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de enviar al Salvador. Aquí está la gran lección: Jocabed no vivió para sí misma, sino para el Señor. No se aferró a su propia fuerza, sino que confió en la poderosa mano de Dios. Y por eso, su historia resuena en nosotros, invitándonos a vivir la misma fe. Ahora, piensen conmigo, ¿con qué frecuencia nos aferramos desesperadamente al control de nuestras vidas? ¿Con qué frecuencia intentamos proteger a nuestros hijos, nuestros sueños, nuestros planes, como si todo dependiera de nosotros? La vida de Jocabed nos enseña a ponerlo todo en la canasta y dejarlo en manos de la divina providencia. Porque el Dios que cuidó de Moisés es el mismo que cuida de nosotros. Y quizás te preguntes, ¿pero cómo puedo vivir esta fe en mi vida diaria? La respuesta está en mirar a Cristo. Él es la garantía de que Dios tiene el control. Él es la prueba viviente de que la promesa se cumplió. Si Jocabed confió en Dios sin haber visto aún al Mesías, ¿cuánto más podemos confiar hoy, viviendo después de la cruz y la resurrección? Jocabed nos enseña que no necesitamos ser grandes a los ojos del mundo para ser usados por Dios. No necesitamos títulos, fama ni riquezas. Lo que necesitamos es fe, la misma fe que pone todo ante el Señor y descansa en su voluntad. Quizás hoy te encuentres en un punto en el que necesitas tomar una decisión de fe. Quizás sea hora de poner algo valioso en las manos de Dios, incluso sin saber qué sucederá después. Aprende de Jocabed, confiar en el Señor nunca es en vano. Él siempre cumple sus planes, y son infinitamente mayores que los nuestros. Antes de terminar, quiero extenderte una invitación especial. Si este vídeo te conmovió, si quieres seguir aprendiendo historias profundas de la palabra de Dios a la luz de ella, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje de fe y confianza en el Señor. Porque aquí, juntos, estamos construyendo una comunidad que busca no solo escuchar historias, sino vivir la verdad transformadora del Evangelio. Y concluyo con esta lección eterna: la madre que confió en el Señor nos muestra que una fe sencilla pero verdadera puede cambiar la historia. Que vivamos como Jocabed, depositando nuestras vidas y todo lo que amamos en la canasta de la divina providencia, confiando en que nuestro Dios es fiel y nunca fallará.